Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga, que la gracia y la paz de Dios siempre esté con ustedes desde ahora y para siempre. Siempre es mi deseo, ¿verdad? Y mi oración por cada uno de ustedes. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo les acompañe siempre, porque Él nos prometió que nos dejaría una paz, la paz verdadera, y que nosotros podamos disfrutar de esa paz que Dios nos ha dejado. En esta mañana, ¿verdad? Estamos para reflexionar en la palabra de Dios, respondiente a hoy domingo, nuestra reflexión dominical, domingo 20 de septiembre del 2020. Y que esta palabra que nosotros vamos a reflexionar en esta mañana sea de provecho para ustedes, sea de agrado, ¿verdad? Porque la palabra de Dios siempre es buena para nosotros, ¿verdad? Y nos trae provecho, porque eso es lo que nos dice la palabra de Dios y nosotros seguimos hablando acerca de lo que es la palabra de Dios para nosotros, cómo nosotros podemos aprovecharla, cómo nosotros nos podemos alimentar de la palabra de Dios. Y en este mes de la Biblia, el mes de septiembre, nosotros hablamos, ¿verdad?, acerca de lo que la palabra de Dios nos dice a cada uno de nosotros. Todo el año nosotros hablamos acerca de la palabra de Dios, pero en el mes de septiembre hacemos un énfasis de lo que la palabra de Dios es de provecho para nosotros. Y voy a invitarlo a que usted busque en sus Biblias, usted abra sus Biblias, usted prenda en sus Biblias y busque en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Es un texto bastante conocido y muchos se lo saben de memoria. Y si usted no se lo sabe de memoria, le animo a que se lo aprenda de memoria. Que cuando usted piense en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, ya usted sabe cuál texto usted va a decir. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a tener un momento de oración y vamos a colocar, como decimos siempre, todo en manos de Dios. Padre amado, Padre Santo, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque ella nos habla, nos guía, Señor, alumbra nuestro camino. Señor, y que nosotros reflexionemos siempre en este tesoro tan grande que tú nos has dejado, que es tu palabra, Señor. Que nosotros nos debemos guiar por ella, Señor. Que nos ayude siempre en todo. Bendice a cada persona que está escuchando esta meditación, Padre Santo. Guíale en todos, Padre, y ayúdalo siempre. Y sobre todo, Señor, que la paz tuya esté con ellos siempre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. En esta mañana vamos a hablar que la Biblia es útil. Y tenemos que estar bien claros en eso. La utilidad de la palabra de Dios, la utilidad de la Biblia. Y cuando nosotros pensamos en útil, ¿verdad? Podemos pensar en algo que funciona, en algo que es servible, que bajo ninguna circunstancia nos va a hacer ni daño, ni va a ser algo que nos va a perjudicar, sino que siempre va a ser útil, es algo de buena utilidad, es algo que nos da provecho y es algo de un rendimiento que es de mucho interés. Ese es más o menos el concepto de útil. Y eso es exactamente lo que es la palabra de Dios para nosotros. La palabra de Dios para nosotros es útil, es buena. En nada de ella nos va a perjudicar. Nada de ella nos va a hacer ningún daño. Más bien nos va a ayudar a tener sabiduría. Nos va a ayudar
a que nosotros podamos tener las mejores decisiones para nuestras vidas. Porque recuerde que Dios quiere siempre lo mejor para nosotros. Y en la palabra de Dios nosotros podemos encontrar siempre lo mejor para nosotros. Y hay varias cosas que nosotros podemos ver aquí en este texto en lo que la palabra de Dios, ¿verdad?, es útil para cada uno de nosotros. Primero, lo que nosotros tenemos que pensar es que la Biblia es la palabra de Dios. Y siempre he hecho este énfasis que la Biblia es la palabra de Dios. No solamente que contiene parte de la palabra de Dios. La Biblia en toda su expresión, Dios nos está hablando. Dios nos dice. Y cualquier cosa que pueda decir alguien más tiene que estar siempre basado o tiene que estar filtrado en lo que la palabra de Dios dice. Si alguien, ¿verdad?, dice alguna palabra que viene de parte de Dios y contradice a lo que dice la Biblia, entonces no es palabra de Dios. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios. Por supuesto, hablaba del Antiguo Testamento, pero también el Nuevo Testamento que nosotros tenemos hoy en día, también podemos aplicarla, que es la palabra de Dios y es inspirada por Dios y ha sido de utilidad para nosotros. Y en esta mañana es lo que queremos, ¿verdad?, enfatizar, la utilidad de la palabra de Dios. Dice que y es útil para, y hay varias cosas que nosotros podemos saber para qué es útil la palabra de Dios. Y en primer lugar, la palabra de Dios es útil para enseñar. La Biblia nos enseña, la Biblia nos guía, la Biblia nos dice qué nosotros tenemos que hacer con nuestras vidas. Y lo más importante que nos dice la palabra de Dios, o que nos enseña la palabra de Dios, es cómo el ser humano puede obtener la salvación para su vida. Eso es lo principal. Eso es lo principal que nos enseña la palabra de Dios. Que las personas pueden obtener la salvación por medio de Jesucristo, a través de la gracia de Jesucristo. Y las personas tienen que aprender que eso es lo primero que tienen que hacer en su vida, obtener la salvación. Pero hay muchas cosas más que la Biblia nos enseña. Y por eso es útil, porque nosotros aprendemos muchísimas cosas de ella. Si nosotros nos dejamos enseñar por lo que la palabra de Dios dice, realmente nosotros vamos a aprender grandes cosas. Por eso es útil para enseñarnos a cada uno de nosotros. Y Pablo le dice esto a Timoteo, que es útil para enseñar. Pero también, en segundo lugar, dice que es útil, ¿verdad?, para reprender. Dice, esta versión dice redarguir, pero en otras versiones nos habla de reprender. Y cuando nosotros pensamos en reprender, el concepto de reprender es llamar la atención a una persona desaprobando lo que ha hecho o lo que está haciendo. Cuando nosotros reprendemos a alguien porque decimos, no está bien lo que tú estás haciendo, no está bien lo que vas a hacer, o no está bien lo que hiciste. Y la Biblia nos reprende, la Biblia nos redarguye, la Biblia nos dice lo malo que nosotros hemos hecho. Y nos advierte quizás de cosas que posiblemente podemos hacer que están mal, lo que podemos hacer. O inclusive las cosas que yo he hecho malas. La Biblia nos redarguye, nos reprende en ese sentido. Es igual como cuando nosotros reprendemos a nuestros hijos y le decimos, está mal esto que tú has hecho.
no está bien. Y nos expliquen, le explicamos inclusive por qué. Y la Biblia también nos reprende y nos dice por qué está mal lo que nosotros hicimos. Ahora, que usted le haga caso o no, ya eso depende de usted. Que usted piense que se equivoca, que la Biblia se equivoca, ya eso es cuestión suya. Pero la Biblia no se equivoca. La Biblia le está diciendo lo malo que usted está haciendo. Lo malo que nosotros estamos haciendo. Porque la Biblia es como verse en unos espejos y ella misma lo dice. Nosotros nos vemos al espejo y vemos lo malo que hay en nosotros y nosotros debemos corregir eso que no está bien en nuestro rostro. Regularmente lo corregimos, pero si no lo corregimos, nos vamos y ya pensamos que todo está bien. La Biblia nos reprende y nos dice que realmente eso que hacemos quizás no está bien que nosotros lo hagamos. Quizás muchas veces la palabra de Dios te ha hablado y te ha dicho que lo que estás haciendo no está bien. Que tú escuches a Dios o no, ya eso es una decisión suya. Ya eso es una decisión suya. Porque, como dice el pastor Charles Stanley, una de las grandes metas que nosotros tenemos al meditar en la palabra de Dios es escuchar a Dios. No solamente que Dios nos hable, Dios siempre nos habla, pero que nosotros escuchemos a Dios es algo que nosotros debemos estar pendientes de eso. Y quizás Dios nos está reprendiendo, nos está diciendo que estamos haciendo algo mal. Y nosotros tenemos que corregir. Y por eso la tercera cosa es que la Biblia es útil para que nosotros corrijamos. Dice, corregir e instruir en justicia. La Biblia no solamente nos reprende, no solamente nos dice lo malo que nosotros estamos haciendo, sino que nos dice las correcciones que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué tipo de correcciones yo tengo que hacer para dejar de hacer eso que yo no estoy haciendo bien? Y la Biblia me es útil. Si yo la medito, si yo la leo, yo voy a corregir eso que yo estoy haciendo que no le agrada a Dios. Pero como dije hace unos pocos momentos, es una decisión nuestra el que nosotros corrijamos lo que estamos haciendo mal. La Biblia nos dice, está mal lo que estás haciendo. Puedes corregir haciendo esto. Pero nosotros tenemos que escuchar y obedecer lo que Dios nos está diciendo que nosotros corrijamos. Por eso es que nos instruye para que nosotros hagamos justicia, para que nosotros seamos justos, para que nosotros andemos en la justicia de Dios. Corregir y nos instruye en justicia. Una gran utilidad para nosotros la palabra de Dios. Que nosotros corrijamos y nosotros andemos en la justicia de Dios. Nos instruye para seguir la justicia de Dios. Y por último dice que nos capacita para toda buena obra. La Biblia nos es útil para capacitarnos a nosotros para que nosotros andemos en buenas obras. Para eso Dios nos creó y Dios nos salvó. Y en Efesios lo dice, por gracia sois salvo. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Y la Biblia nos capacita para que nosotros andemos en esas buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas. La Biblia nos es útil para que nosotros siempre hagamos buenas obras. Y las buenas obras son muchas cosas. No solamente es ayudar a otros, es hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Esas son buenas obras. Y cuando nosotros hacemos las buenas obras, nosotros vamos a tener grandes recompensas de Dios. Como he dicho antes,
La salvación y la recompensa son dos cosas diferentes. La salvación es por la gracia de Dios. Dios nos la regala, es un regalo de Dios que Dios nos da. Usted lo acepta, ya usted lo tiene. Usted no tiene que hacer nada por eso, nada más recibir esa gracia de Dios. Pero la recompensa que Dios tiene para usted y para mí, usted la va a obtener dependiendo de las obras que usted haga en este mundo. Y allí están las buenas obras que nosotros hagamos. Y la Biblia nos dice, nos prepara, nos capacita para esas buenas obras que nosotros tenemos que hacer. Lo que nosotros tenemos que estudiar y meditar lo que la palabra de Dios nos dice. Ella es útil. La palabra de Dios es útil para enseñarnos, es útil para reprendernos, es útil para corregirnos y es útil para capacitarnos para toda buena obra. ¿Cómo estás tú en la meditación y sacándole utilidad a la palabra de Dios? ¿La palabra de Dios está siendo útil para tu vida? Yo espero que sí. Yo espero que sí, que cuando tú escuches la voz de Dios, tú obedezcas lo que Dios dice para ti. Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere prosperar tu vida. Dios quiere ayudarte en todo. Lo que tú tienes es que obedecer a Dios y leyendo lo que está establecido en su palabra. Que Dios te ayude. Que Dios te dé una semana llena de muchas bendiciones y que tú medites y cumplas siempre lo que la palabra de Dios dice para tu vida.